por sistematizar, hacer propuestas sobre cómo se forma el suelo. Y en el caso de México, les Profe, creo que su internet está fallando porque no estamos, bueno, su imagen se trabó y no lo escuchamos. No me escuchan. Ah, caray, espérenme. Ah, caray. ¿Ya me escuchan? Pues mi internet. Siempre no me escucha un poco bajo. Hay complot con el... Dicen que hay muchos brotes. ¿Ya me oyen mejor? Bien. ¿Ya me escuchan mejor? Yo lo escucho muy bajito, no sé mis demás compañeros si lo escuchan igual. Sí, yo también, profe, se escucha muy bajito. Bajito. Revíselo. ¿Ya me escuchan mejor? Ya. Sí, ya se le escucha más claro. Bueno, me regreso. Quedamos que el desarrollo histórico de la ciencia del suelo en el mundo pasó por varios países, pasó por varios personajes, pero oficialmente se reconoce a de Kukaeb como el padre de la ciencia del suelo, aunque por ahí los alemanes digan que no. En el caso particular de México, les comentaba, tiene que ver con el desarrollo de los grandes proyectos de riego. Y por eso en 1927 se creó la Comisión Nacional de Irrigación, cuyas funciones era determinar dónde se establecerían los distritos de riego, cuáles serían las obras, diseñarlas y cuáles serían las tierras que se van a regar. Esto fue importante porque fueron los primeros estudios de suelo que se hicieron en México, lo que antes se llamaban estudios agrológicos. Esto se hace con técnicos principalmente de Estados Unidos, con técnicos que fueron a estudiar a Estados Unidos y que se dedican de manera personal a esta cuestión. Esta fecha sí es muy importante, 1928, porque después de que sucede el Congreso Mundial de Suelos en Washington, le preguntan a México si tenía especialistas, por eso llegó a ir un mexicano a ese congreso, era más un diplomático que un técnico, y le dicen los mexicanos, no, pues no sabemos de suelos. Los gringos dicen, yo me voy a aportar cuate, te voy a dar unos cursos de qué se trata el asunto, pero está muy lejos ir a México y yo estoy muy lejos está muy lejos que vengas hasta Washington o hasta Estados Unidos. Y por eso en 1928 en Meoqui, Chihuahua, se celebra lo que se conoció como el primer colegio agrológico. Y entiéndase que cuando hablamos de colegio se refiere más como una serie de conferencias o a una serie de cursos donde los gringos nos enseñaron a los mexicanos cómo se debían estudiar los suelos, particularmente con fines de saber si se podían destinar a la agricultura bajo riego o no. Entonces, este evento es muy importante porque ahí es donde podemos formar más técnicos relacionados a la ciencia del suelo. Sin embargo, todos se dedican a trabajar en el gobierno, en esa Comisión Nacional de Irrigación. Por eso es que en 1929, cuando vienen a Chapingo, Marte R. Gómez era el director, le dicen, necesitamos que exista la especialidad de suelos. Y Marte R. Gómez les responde, el problema es que no tengo quien enseñe suelos.
Y por eso en la historia debimos de haber sido de las primeras carreras de la universidad. Tuvimos que esperar otros 25 años, casi 30, para que se creara primero el departamento de suelos y luego la carrera de suelos y el posgrado en suelos. Entonces, en 1929 no había técnicos, aun cuando en México no había quien diera clases, el gobierno los estaba ocupando. Quizá algún día tengamos oportunidad de platicar de por qué en aquel entonces era conveniente y Chapingo avanzaba muy rápido, porque muchos de los que eran funcionarios también daban clases en Chapingo y cambiar y actualizar los planes de estudio era mucho más rápido porque era una decisión vertical, no una decisión horizontal como se hace ahora con los consejos departamentales y el consejo universitario. Cuando estamos por finalizar la Segunda Guerra Mundial, a México llegan dos investigadores muy importantes, George Harrar y Edwin Wellhausen, que llegan con lo que después se conocería o se fundaría el CIMIT. Ellos son enviados por la Fundación Rockefeller a trabajar en México en lo que se llamaba la Oficina de Estudios Especiales. Esa oficina estaba en lo que se conoce como el Horno, aquí al lado de Chapingo, que todavía se lo tenemos prestado con INIFAP. Allá al fondo donde está Ingeniería, donde está Zootecnia, por allá esas construcciones que ven ahí es lo que se conoce como el Horno. Y ahí estaba la Oficina de Estudios Especiales. Y ahí tuvo su oficina un cuate que es muy famoso, que después ganó el Premio Nobel de la Paz, Norman Borlaug, porque encabezó lo que se llamó la Revolución Verde. Tanto Harrar como Wellhausen después fue el primer director del CIMIT en México. Traía no solo la parte de mejoramiento genético, que eso fue la Revolución Verde, sino también la parte de fertilizantes y la parte de nutrición vegetal, que ya había avanzado bastante. Pero al igual que en Estados Unidos con Bennett, que se da cuenta que los suelos están altamente degradados, en México se descubre lo mismo, que los suelos están muy erosionados y por eso en 1942 se creó el Departamento de Conservación de Suelo y Agua. Quizá después de eso suelos no ha tenido tanto, o la ciencia del suelo no ha tenido tanta importancia en México, porque a partir de ahí pues nos han degradado a menores puestos o a oficinas menores y sobre todo no ha habido los recursos que se dieron en 1942. El problema de la década de los 40 y los 50, inclusive todavía los 60, es que mucho del dinero que se destinó a conservación de suelos se destinó a las grandes obras. Se destinó a presas de gaviones, presas de mampostería, a hacer terraceo, a mover tierra, como decía el doctor Mario Martínez. Y dejamos de lado propiamente el manejo de suelos, que es lo que ustedes deben aprender en esta carrera. Y por fin, es en 1954 que se crea el Departamento de Suelos. Y esto es curioso porque Chapingo y la ley cambian y establece, antes de eso no existían los departamentos, existían las carreras, pero no los departamentos. Que la universidad se debe crear por departamentos y los primeros departamentos que se crean son irrigación, fitotecnia, parasitología, agroindustrias y me parece que bosques, y economía, fueron los primeros departamentos. Ahí sí fuimos de los fundadores. Teníamos departamento, pero no teníamos carrera. La carrera inicia propiamente 2 años después, en 1956. ¿Por qué en el 54 ya inicia la carrera de suelos? Porque teníamos varios, para empezar, nuestro primer director, Mariano Villegas, se había ido a Estados Unidos por su cuenta a estudiar una maestría relacionada a suelos y unos años después la Fundación Rockefeller le pagó otra maestría. No me acuerdo si fue la Rockefeller, pero le pagan una segunda maestría. Él tenía 2 maestrías relacionadas a suelos en Estados Unidos y él es el primer director. También tuvimos varios personajes que eran de otras carreras como fitotecnia, como irrigación, que inclusive no eran de México y fueron los que ayudaron a iniciar la carrera de suelos en México.
cuando ustedes puedan regresar a Chapingo, van a conocer nuestros 5 auditorios. Los 5 tienen un nombre y básicamente, exceptuando el principal, lo cual algunos estamos en desacuerdo, los 4 auditorios que están en el área de salones son nuestros fundadores. Está el doctor, el maestro Donaciano Ojeda, que era de irrigación, bueno, egresado de irrigación, y él trabajaba cuestiones precisamente de física de suelos y salinidad y riego. Está el auditorio Bonifacio Ortiz Villanueva, que el doctor fue rector interino un par de años, era egresado de irrigación, pero terminó de acudir. Y en alguna ocasión lo invitaron a trabajar en caña de azúcar, y en caña de azúcar se volvió en fertilidad de suelos. El propio Mariano Villegas, que se dedicaba a la cuestión de química de suelos, y el que dicen que era todo un personaje conocido como el Piedras original. Después van a conocer a lo que quedó a su chalán, que es al que le dicen el Piedras. Pero el Piedras original, el maestro Huberto Quiñones, él era un geólogo de Texas, mexicano que en Nopal, pero era el que sabía de asuntos de clasificación de suelos y era geógrafo. Él enseñaba geología. Según la historia, México seleccionó la WRB o el sistema de la FAO para clasificar suelos como por un berrinche de Quiñones. Quiñones era socialista, era rojillo, y por eso lo expulsaron de Estados Unidos. Cuando llega a México y en los 60 se tiene que decidir el sistema de clasificación de suelos va a utilizar México, las opciones eran utilizar la Soil Taxonomy de Estados Unidos o la leyenda de suelos de la FAO. Consultan a Chapingo, consultan al maestro Quiñones, y Quiñones, por su pleito con Estados Unidos, decide que no íbamos a usar nada de la Soil Taxonomy, y por eso México elige la leyenda de suelos de la FAO. Entonces la carrera inicia en el 56, 57. En aquellas carreras nuevas, los de quinto se cambiaran de carrera. Y entonces muchos de los primeros estudiantes de suelos primeros se cambiaron de carrera. Y de hecho ellos sí les contaban sus 2 años que ya habían cursado. Entonces los 56 y en el 69. Pareciera que era de 2 años la carrera, pero no les contaron sus 2 añitos. Después, como dice aquí, en 1959 se inicia primero la maestría en suelos en lo que era el colegio de posgraduados. No sé si ustedes lo sepan, son muy jóvenes, pero anteriormente el colegio de posgraduados estaba dentro de lo que es Chapingo. De hecho, ocupaba todas las instalaciones que corresponden a lo que es Catacumbas. Todo lo que es Catacumbas era del colegio. Y ahí es donde estaba la rama de suelos. Y como en suelos, bueno, de todo Chapingo era muy bajita la matrícula, todos, ahí los mismos estudiantes tomaban clase. E inclusive en los primeros años, cuando existe la maestría y existe la licenciatura o la carrera, tomaban clases juntos. El nivel que tenía solos era muy alto, lo único que cambiaba eran los exámenes, los difíciles que los exámenes de licenciatura. De hecho, a esto de que antes se les llamaba ramas, pues hay que intentar por las opciones de posgrado en el como todos los demás, que era muy común en la época. Después, en el doctorado en edafología, cuando esos primeros egresados de suelos o relacionados a suelos se graduaron, se fueron al extranjero a estudiar y empezaron a dar clases tanto en maestría como en el doctorado.
Tuvimos gente importante relacionada a suelos que casi no estuvo en el departamento de suelos o no lo recordamos tanto, pero que sí fueron importantes en el colegio de posgraduados. Uno de ellos fue el doctor Roberto Núñez, que ya falleció. El doctor Núñez era de fitotecnia, egresado de fitotecnia, fue director de suelos y también fue uno de nuestros especialistas en fertilidad. Cuando Santelices, que les contaba, fue el presidente de la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo, el doctor Núñez fue su vicepresidente. Era un tipo bastante decente, muy brillante, muy buen tipo, y falleció hace unos cuantos años. Y así vamos a encontrar varios nombres que no los traigo en esta presentación, no me dio tiempo a buscarla, pero les voy a platicar de varios nombres. Entonces, la ciencia del suelo tiene una primera generación que se dedica únicamente al trabajar en el gobierno, en los estudios de suelos. Tiene una segunda generación que son los que inician la carrera y el departamento de suelos. Viene una tercera generación que son los maestros que ya se están jubilando o muriendo. Algunos de esos maestros ustedes los van a topar. Y en mi caso yo ya vendría a ser una cuarta generación de egresados de suelos que vuelven para ser maestros. Y esto también es importante, precisamente, ahí no recuerdo quién fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, pero por supuesto, ¿dónde tenía que fundarse? En Chapingo. En Chapingo se funda la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y deciden organizar en 1963 el primer Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. A partir de ahí, la sociedad cambia y a veces organizan el Congreso cada año, a veces se organiza cada 2 años, depende cómo estén las condiciones. El año pasado el Congreso fue en Aguascalientes. Este año sería en Pachuca, pero por la pandemia ya no fue. Entonces suponemos que si se resuelve el año que viene, el Congreso será en Pachuca. Ustedes por el diseño de la carrera tienen pagada la inscripción, entre comillas, para asistir a un Congreso ya cuando están en séptimo. Y al respecto, pues quizá después lo platiquemos, pero hoy en día ir de asistente ya no tiene mucho chiste. Lo ideal es que ahora vayan de ponentes, realmente no es tan complicado y creo que están en tiempo de poder plantearse una idea, inclusive la idea que tengan de seminario, poderla plantear para así desarrollarla y en su momento quizá las vayan como ponentes al Congreso de la Ciencia del Suelo. Entonces, a grandes rasgos, esa es la historia de la ciencia del suelo. Después les voy a platicar sobre el departamento de suelos, que también vale la pena. Tengo fotografías, pero no sé dónde quedó esa presentación. ¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios? ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe, está todo bien. ¿Alguien se conectó el viernes a lo del Día Mundial del Suelo o el sábado la que organizó el departamento? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué pueden decir de lo que vieron o oyeron viernes o sábado? Bueno, pues en lo personal, a mí se me gustó mucho, me creo como una nueva expectativa pero de por sí, bueno, antes cuando ya había visto el tríptico de la carrera de suelo, ya me dio este panorama, pero esta vez como que lo reforzó y cambió aún más mi percepción de los suelos. ¿Qué fue las ponencias que escuchaste? ¿Cuáles ponencias escuchaste? No recuerdo muy bien los nombres, pero una era uno fue de los agroquímicos en el suelo, otra fue acerca de los microorganismos que se encuentran en el suelo. Bueno, también escuché un rato la mesa de discusión en la que estuvo usted, y creo que ya me parece que eso fue. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me quiere comentar qué les gustó, qué les pareció interesante o qué no les gustó?
A su mecha, hoy sí tenemos 40. ¿Quién más quiere comentar de lo de viernes y sábado? Profe, de lo del viernes, Sí, bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue la cuestión del uso de las micorrizas, la ponencia de la doctora y también la ponencia del impacto de la agrometeorología, o sea, de los estudios que se tienen de la agrometeorología. sí, con el doctor David. Entonces, pues del uso de las micorrizas, pues como que se me hizo muy interesante por la cuestión de que ella explicaba aquellas uniones que realizan los hongos para uso benéfico, o sea, se realiza una simbiosis entre ambas cosas, planta y las micorrizas. Y la cuestión del cambio climático, pues también fue muy interesante porque ya está hablando como una visión del futuro, o sea, ¿qué nos corresponde? Y pues como que sí me dio una espinita ahí de querer investigar un poco más de ello. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguna mujer? Bueno. ¿Alguna mujer algo que decir? ¿O se durmieron durante las ponencias? No, profe. A mí también me gustaron las ponencias. La de las micorrizas también se me hizo muy interesante porque siento que es un tema que se conoce, pero igual no mucho. Y creo que es una buena forma de pues, llamar la atención de los estudiantes o los estudiantes que estábamos viendo las ponencias para interesarnos en temas que están un poquito menos conocidos, por decirlo así, o que no se nos comentan tanto o tan seguido. Bueno, ustedes van iniciando en la ciencia del suelo, todavía hay muchas cosas que van a aprender y justo hoy vamos a iniciar en ese tema. Vamos a entrar en materia después de la parte de para qué sirven los suelos, de la parte del desarrollo histórico, que también es muy interesante. Vamos a ver cómo se forma el suelo. Les decía desde la vez pasada que Hans Jen en 1941 sacó su librito que se llamó Factores Formadores del Suelo. Y él establece, y así se reconoce, que el suelo se forma para interacción de 5 factores. El primero, uno de ellos es el material parental. Les decía que el término material parental es el correcto, porque si decimos roca madre únicamente lo limitamos a eso, a las rocas. Si decimos lecho rocoso lo limitamos a las rocas. Por eso decimos que material parental, porque también pueden ser sedimentos o puede ser materia orgánica. Y el material parental en su mayoría puede ser nativo, es decir, las rocas o los que están ahí, o puede ser material acarreado, como es el caso de del material que acarrea el agua y que se va acumulando. El otro, de lo que le sigue, y por eso se los voy a poner en otro orden, en este orden, es el relieve. El relieve, pues nos referimos a el sitio, qué topografía tenemos. Si es ladera, si es plano, si son lomeríos suaves. Cuando hablamos de laderas, después vamos a ver por qué. Tenemos que ver qué orientación tienen respecto al norte o al sur, y eso va a incidir en la radiación. Qué forma tiene, si es cóncava, si es convexa, si son formas combinadas. A eso nos referimos el relieve. Y se los pongo en ese orden porque después no sé si está en el libro de Jenny, porque yo lo he leído en libros de sus alumnos, tanto el material parental como el relieve se consideran que son factores pasivos. Son pasivos porque van a recibir la acción del clima y de los seres vivos, que son los que ejercen el famoso intemperismo. Y otra vez, ¿qué es el intemperismo? El intemperismo es el proceso por el cual el material parental se convierte en suelo. Y vamos a tener
intemperismo físico, intemperismo químico y el mal llamado intemperismo biológico. En el caso del clima, pues lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero son los cambios de temperatura, la presencia de humedad por la precipitación o cualquier otra forma que nos lleve agua, la acción del viento, que vamos a ver que en algunos lugares es importante, la misma radiación, etcétera, etcétera. Y los seres vivos, que básicamente hablamos de las plantas por los grandes ecosistemas, y los animales donde nos incluimos nosotros. Y les decía en la primera clase, siempre se ha dicho que el suelo se forma por acción natural. Sin embargo, ahora ya se acepta que el hombre puede formar suelo y por eso hablamos de los tecnosoles. Pero también vamos a ver algunas imágenes donde acciones que hacemos como humanidad nos llevan no necesariamente a formar suelo, pero sí a realizar intemperismo. Como aquí en el centro cuando rotulamos tepetates, cuando agregamos materia orgánica, todo eso es ayudar a formar suelo. Entonces, el clima y la temperatura van a ser activos, porque van a ejercer acción sobre el material parental intemperizándolo y sobre el relieve. El relieve y el material parental simplemente ahí están. Y por último está el tiempo, donde el tiempo se considera que es neutral. Lo lógico es que entre más pasen los años, los suelos se van desarrollando mucho más. Es un factor que vamos a ver al final de todo esto. Cuando estos 5 factores se conjugan, pues nos da lugar a la formación del suelo. Y todo lo que ocurre aquí les llamamos procesos pedogenéticos, o los que no son pedólogos le llaman edafogenéticos. Después vamos a ver por qué. Y entonces vamos a empezar con el material parental. Les decía, el material parental pueden ser rocas y minerales, pueden ser sedimentos que incluyen fragmentos de roca, pueden ser depósitos marinos, como sucede en la costa del Golfo, la llanura costera del Golfo, todo lo que es Tamaulipas. De hecho, incluye todo lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Todo eso alguna vez estuvo debajo del mar. Y un caso muy, muy especial, que para nuestro país sí es importante, que son las cenizas volcánicas. Y todas estas las tenemos en el eje neovolcánico transversal. Y bueno, esta es la imagen más aceptable de lo que es nuestro planeta. Nuestro planeta no es esférico, así lo representamos por diversas razones, pero en sentido real nuestro planeta es una piedrota que está flotando en el espacio, que es casi esférica. Por eso le llaman geoide. Y que por la acción de las fuerzas gravitacionales tiene un ligero achatamiento en los polos, es como si la presionaran, y entonces el ecuador es un poquito más ancho, y eso hace que no sea una esfera perfecta. Y es que esta piedrota ¿alguien sabe qué edad tiene el universo según la teoría del Big Bang? ¿O alguien sabe qué edad tiene nuestro planeta? ¿Alguien conoce qué dice 4.500 millones de años tiene más o menos. ¿Cuánto? 4.500. Así es, poquito más de 4.000, entre 4.500 y 4.600 millones de años. La roca más antigua que se ha encontrado tiene 4.200 millones de años. ¿Y el universo qué edad tiene? 13.800 años. 13.200, por ahí va. Entonces, acuérdense que la teoría del Big Bang dice que todo estaba concentrado en una cosita. Eso los físicos le han llamado que es una singularidad, porque no se ha podido explicar en términos de lo que conocemos de física qué pasaba en ese momento y por qué estaba concentrado. Y eso hizo boom, por eso es el Big Bang, la gran explosión. Y a partir de que explota en el primer segundo, empiezan a aplicar las 4 grandes fuerzas, la fuerza gravitacional, la fuerza atómica débil y fuerte y la fuerza electromagnética, y a partir de ahí la física puede explicar el universo. Tiene 13.200 millones de años. Nuestro planeta, como bien dijeron, tiene 4.500, 4.600 millones de años. Ese inter en que aparece nuestro planeta, nuestro planeta es resultado de estrellas que ya se explotaron en otro momento y se volvieron a formar. Nuestro planeta es un planeta de tercera generación.
Ya otras estrellas alcanzaron su clímax, explotaron y dio como resultado otros materiales. Por eso es que la Tierra es muy singular, en particular por la presencia de agua. Pero bueno, explotaron otras estrellas, se formó nuestra estrella, nuestro Sol, es una estrella pequeña en realidad comparada con el resto del universo, y alrededor de él había piedrotas flotando, ardiendo. Y esas piedrotas, como es lógico, se fueron enfriando del exterior hacia el interior. En consecuencia, lo primero que se formó es esta capa delgadita que llamamos corteza terrestre, que es una especie de cáscara. La teoría más aceptada es que tenemos un núcleo interno que es sólido, que básicamente tiene hierro y níquel, por eso en algún momento le llamaron NIFE. Existe un núcleo externo que tiene una condición más bien viscosa, un plasma, y que está girando alrededor del núcleo, y como una especie de bobina es lo que nos genera la famosa ionosfera, que nos permite protegernos de varias cosas que vienen del espacio. Y sobre los núcleos está el manto. Y el manto es muy interesante porque es una gelatinota de lo que llamamos vulgarmente lava, pero que también se le conoce, más bien su nombre en geología sería que es el magma. Y el magma, o esta parte del manto, está hecho principalmente de silicio y aluminio. Por eso en algún momento los geólogos le llamaron cial, eso ya está descontinuado. Si ustedes le dicen a un geólogo moderno sobre el cial, lo más seguro es que los tache de ignorantes porque hace muchos años que no se utiliza eso. Lo importante es que nuestro planeta todavía se está enfriando. El que exista esto, el núcleo interno y el núcleo externo, les digo, nos da los campos gravitacionales y la ionosfera, y el manto es una especie de gelatinota donde flota la corteza. Y la corteza, al flotar, nos genera la famosa tectónica de placas. Y esto va a ser muy importante porque el manto, el manto, de vez en cuando expulsa material hacia la superficie, formando lo que conocemos como volcanes. Y los volcanes, existen dos grandes teorías de cómo se alimentan. Existe una teoría que dice que tiene comunicación directa con el manto, y entonces el magma va a estar saliendo de manera constante. Y la otra en realidad dice que, perdón, sería esta la teoría. Y la otra en realidad dice que no, que del manto se van desprendiendo como burbujitas, pequeños bloques de magma, y por eso es que los volcanes se extinguen. Porque una vez que estas bolsitas de magma se agotan porque ya se expulsaron, pues ya no hay conexión. En algún momento pareciera que ambas teorías tendrían razón, porque en tierra firme siempre nos ha pasado esto. Pero si nos vamos a Hawái, a la zona de alta actividad volcánica en los volcanes submarinos de Hawái, sí vemos que siempre está saliendo lava y nomás no vemos que se agote. Lo importante de esto es que el origen de la lava, o mejor dicho, la lava, origina que se cree o se forme el primer tipo de roca que por volumen es el más abundante, y esas son las rocas ígneas. Ígneo quiere decir fuego, es decir, las rocas ígneas vienen del magma o la lava que se enfrió. Entonces, eso tienen que anotarlo. Pero después vamos a ver que esos depósitos rocosos, esas formaciones rocosas, sufren el llamado intemperismo o meteorización. Se van a fragmentar, los van a separar, esos fragmentos se transportan, llegan a un lugar donde se acumulan como sedimentos, y por la acción de la presión y del carbonato de calcio se forman lo que llamamos rocas sedimentarias. Rocas ígneas vienen de la lava que se enfría, por eso viene su nombre de ígneas de fuego. Las rocas sedimentarias vienen por el endurecimiento de los sedimentos, por eso se llaman rocas sedimentarias. Y por último, podemos tener formaciones rocosas ya establecidas, y como les decía, la teoría de que el magma viene por burbujitas,
El material rocoso que ya se encuentra presente recibe altas presiones y altos incrementos de temperatura, y los minerales que ya estaban se tienen que reacomodar, y en ese reacomodo las rocas se transforman, y por eso a esas rocas se les llaman rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son resultado de rocas que ya existían, pero ante el incremento de temperatura y de presión tienen que modificar sus propiedades. Y hay un cuarto tipo de roca que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero son rocas que empezaron a fundirse por la acción del magma, pero no se logran fundir del todo y quedan ahí atrapados en cosas medio extrañas. No son muy comunes, por eso no vale la pena. Pero para la ciencia del suelo, para sus clases de geología, necesitan saber que hay 3 rocas: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Y hablando de mineralogía, me voy a regresar a esta, porque en la corteza terrestre, y por eso se le llamaba cial, el elemento más abundante es el silicio. Por eso el silicio va a ser, los minerales silicatados van a ser los más abundantes en la corteza terrestre. Y aquí está la composición, como les decía, de la corteza terrestre. Como les decía, el núcleo interno se considera que está hecho de hierro y de níquel, que están en estado sólido, por eso se les llamaba NIFE. Y el núcleo externo está hecho de hierro y de níquel, pero están en un estadio más bien de plasma, y que al estar moviéndose al lado de la parte sólida crea una especie de bobina. Y bueno, aquí está lo que antes llamábamos Pangea, más bien lo que era Pangea. Aquí vemos que todo lo que era gran parte de la península la llanura costera del Golfo de México, pues estaba debajo del mar. Yucatán ni siquiera existía. Eso va a ser importante porque después vamos a ver por qué en Yucatán los suelos son poco profundos y el material parental son básicamente rocas sedimentarias, calizas. Y bueno, estas se las puse por una razón muy importante, porque a México nos atraviesa, o más bien formamos parte de la placa, estamos entre la placa de Cocos y la placa norteamericana, y tenemos esto que se conocen como las fallas, que son las divisiones entre placas. Solo nos gana en actividad esta placa, la placa filipina. Por eso es que en México tenemos problemas importantes de sismos, de terremotos, pero también nos da lugar a que se forme el eje neovolcánico transversal, del cual vamos a platicar después. Bueno, ustedes tienen que aprender a identificar cada tipo de roca, y esto lo vamos a hacer después. No sé si Viajes Chapingo ya los llevó al Paricutín, a Michoacán. ¿Alguien ya fue a Michoacán, al Paricutín? Jóvenes, denme señales de que están vivos, de que no se han dormido. No, profe, no hemos ido. Pero no, profe. No hemos ido. Ok. El Paricutín es Yo he el ido, pero volcán no por más parte de joven la- que existe en el planeta. ¿Mande? Yo sí he ido, pero no por parte de la escuela, profe. Ok. Bueno, ahorita me confirmarás lo que yo digo. El Paricutín es el volcán más joven, o el último, que surgió en tierra firme en el planeta. Y les hago la distinción en tierra firme porque digo que en Hawái cada rato hay erupciones y hay volcanes activos. Lo que ustedes están viendo en el negro más intenso es el lecho de lava que dejó. Cuando lleguen a geología el semestre que viene con Irma, les va a decir que hay distintos tipos de volcanes, y que básicamente los dos más importantes se les llama el tipo hawaiano, que es el que echa lava poco a poquito, no hace mayores abruptos, no hay ningún problema. Y el otro es el que explota de manera espectacular, que el más famoso es el Krakatoa, que era un supervolcán y que en su momento destruyó civilizaciones completas. En el caso del Paricutín fue más un volcán del tipo hawaiano. La lava caminó muy lentamente, y es la postal más famosa, de que su iglesia quedó enterrada por la lava.
Mucha gente ha creído que el impacto del volcán destruyó esta torre, ¿no? Esta torre nunca terminó de construirse. Y la roca que estamos viendo aquí es una roca que después vamos a ver con detalle, se llama basalto. Y el basalto todos ustedes lo conocen, a menos que me digan que son, no, pues los japoneses también lo conocen, a menos que me digan que son algo así como rusos, franceses, ingleses, porque el basalto es el que se usa para construir el metate o los molcajetes. Es una roca negra que a veces tiene muchos poritos, muchos hoyitos. Y bueno, el basalto tiene la característica, y por eso les pongo esta imagen, corresponde a algo que llamamos rocas ígneas extrusivas, y extrusiva quiere decir de externo. Y lo externo se debe a que sale la lava, tiene contacto con la atmósfera y se enfría muy rápidamente. Cuando la roca se enfría muy rápido, cuando el magma se enfría muy rápidamente, los minerales no tienen oportunidad de separarse. Y entonces quedan todos revueltos y vemos una masa uniforme. Como ahorita ustedes, además de que están, más bien, de por sí estamos iniciando clases o iniciando semestre, si estuviéramos presenciales apenas se estarían conociendo y todavía andarían a modo de muégano todos juntos. Con el tiempo, y eso es lo natural en los grupos, se empiezan a separar. Los borrachos se van con los borrachos, los deportistas con los deportistas, los fresas con los fresas, los matados con los matados. Cuando eso sucede, a esas rocas sí les podemos distinguir los minerales y esas se les llama rocas ígneas intrusivas y ahorita vamos a ver por qué. Y la roca ígnea intrusiva es una de las más famosas, es esta, el granito, cuyo nombre es porque se le forman granos de minerales. A diferencia del basalto, que la lava se enfría de golpe y los minerales no pueden separarse, aquí sí. Aquí el magma se va enfriando muy lentamente, que los minerales pueden asociarse por afinidad. Entonces los cuarzos se van con los cuarzos, los orblendas se van con los orblendas, los feldespatos se van con los feldespatos, las micas se van con las micas, etc. Y entonces a mi roca le puedo distinguir que se le ven distintos minerales. Y esa es una roca ígnea intrusiva, porque el magma se enfrió antes de salir a la superficie, se enfrió dentro de la corteza terrestre. Pero también eso lleva a que las rocas las clasifiquemos por lo que llamamos textura. ¿Y qué es la textura? Si se le observan minerales o si no se le observa nada. Cuando yo no le puedo distinguir minerales, esa textura recibe el nombre de afanítica. Acuérdense que el prefijo a en latín quiere decir, o en griego quiere decir sin, y fanos, en este caso, quiere decir fragmentos. Entonces, las rocas afaníticas son sin fragmentos. Luego tenemos las contrarias, las que llamamos faneríticas, y aquí, como les decía, sí vemos que se forman los agrupamientos de minerales. Tenemos un tercer grupo que es como un grupo intermedio que se les conoce como los pórfidos. Los pórfidos no son otra cosa que estaba una roca formándose muy lentamente con el magma enfriándose lentamente, pero de repente hubo un evento y lo expulsó. Y entonces el resto de los minerales ya no pudieron separarse y vemos una masa principal, que en este caso sería lo blanquito, pero los minerales que ya se estaban separando lo vamos a ver como pequeñas manchas o vetas. Esos son los pórfidos y ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Y más que rocas, algunos los llaman mineraloides, todos ustedes deben de conocer esto, es la obsidiana. Hay algunos cuantos minerales de origen volcánico que tienen una textura de tipo vítreo, son vidrios. Bueno, en términos correctos no son vidrios, bueno, sí son vidrios, no son cristales, son vidrios. Porque no tienen una forma definida. Después vamos a ver eso de forma definida y lo van a retomar también en mineralogía. Entonces, quitando los vitrios, las rocas ígneas por su textura se pueden clasificar en tres tipos: afaníticas, faneríticas y pórfidos, que ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Y esta fotografía me gusta mucho, es precisamente cuando el volcán ya había hecho erupción. Ustedes ven aquí, esa es la lava llegando.
Y aquí está la gente como si nada, en una población indígena. Prometo subirles otras fotos que tengo. Y como ven, la torre no estaba completa. Y aquí, esto que ven aquí es una escalera que la gente estaba utilizando para bajar sus campanas porque ya los iban a mudar de pueblo. Si hoy en día van, todo esto está bajo lava. Todo esto quedó enterrado. Imagínense de qué tamaño fue la cantidad de lava que expulsó el Paricutín. Pero también, les digo, fue de tipo hawaiano. Imaginen qué tan lento estaba que la gente aquí pues andaba como si nada. Existen leyendas al respecto, pues, que inclusive había gente que no se quería salir, pensaba que no iba a hacer nada el volcán, que decían, aquí están mis muertos, por eso les hablaba de los muertos en la primera clase, en las funciones del suelo, y se amarraban a su cama o se encadenaban a su cama, y pues tuvo que ir el ejército a sacarlos por la fuerza. En cambio, las rocas sedimentarias, esto es acá por Actopan, Veracruz. Las rocas sedimentarias las vamos a distinguir porque siempre se van a ver por capas. Cada uno de estos es un evento de depositación. Vinieron los sedimentos, se depositaron y otra vez por la acción de la presión y sobre todo del carbonato de calcio, esos sedimentos se vuelven a endurecer. Ese proceso se llama litificación. Por eso una forma de agregar, más bien de identificar las rocas sedimentarias es agregando ácido clorhídrico. Cuando ustedes le agregan ácido clorhídrico al carbonato de calcio, lo que va a suceder es que se libera CO2, se forma agua y se forma cloruro de calcio. Lo importante aquí es la liberación de CO2. Dicho de otra manera, ustedes le echan ácido clorhídrico y el ácido carbónico hace efervescencia, salen burbujitas. Como cuando se echan su Alka-Seltzer porque andan crudos, igualito. Eso, el Alka-Seltzer también es carbonato de calcio. Y por último están las metamórficas. Y las metamórficas, les decía, tenían la roca, recibió un incremento de presión, en este caso en ambos lados, y los minerales se dice que se tienen que alargar o bandear, por eso ven los minerales aquí todos alargados. Pero como también se someten a presión, las rocas se friccionan y al friccionarse los minerales se pulen y entonces las rocas metamórficas tienen una característica, brillan, tienen un cierto brillo o lustre. En este caso esta roca corresponde a algo que llamamos gneiss. Entonces las rocas ígneas las podemos identificar por su textura, que ya les expliqué, pero también va a ser muy importante por color. Y el color va a ser muy importante para identificar cuáles son más susceptibles de mineralización, perdón, de intemperización. Las rocas que estén muy claras se les conoce como sílicas y normalmente tienen más del 65% de SiO4. Las subsílicas tienen entre 50 y 65 de SiO4 y las asílicas u oscuras, donde está el basalto, tienen menos del 50% de sílice. ¿Por qué va a ser importante esto? El sílice es precursor de un mineral que ustedes conocen bien, que es el cuarzo. Y el cuarzo, lo van a ver después, no es más que un silicio al centro y en cada esquina tiene un oxígeno, por eso es SiO4. Eso le da una estabilidad muy alta porque el silicio tiene una valencia de +4 y los oxígenos, los 4 oxígenos quedan unidos en unión covalente con ese silicio. Son como pequeñas pirámides, son tetraedros, son altamente estables. De manera que el que tenga más silicio son más resistentes al intemperismo. Después viene un proceso puramente físico y ese proceso puramente físico tiene que ver el color. ¿Qué pasa cuando un cuerpo es oscuro?
con la radiación respecto a la radiación? Absorbe los rayos de luz. Absorbe más calor. Exactamente, la radiación la absorbe y la convierte en calor. Es decir, las rocas oscuras van a absorber mayor radiación, van a tener mayores cambios de temperatura y se van a intemperizar mucho más rápido. Estos cuadritos normalmente los usamos. El problema que tiene la ecuación de Jenny es que es una ecuación cualitativa, no es cuantitativa, no nos arroja valores. Y normalmente lo que hacemos es aplicar la siguiente función, mejor dicho, sí, que el suelo se forma en función del clima, del relieve, del material parental, del tiempo y de la biota. Generalmente los ejercicios que se hacen es mantener 4 factores constantes y cambiar uno. Después vamos a ver que esas son las edafosecuencias y vamos a ver de qué se tratan. En este caso, estaríamos cambiando el material parental. Díganme de las... bueno, aquí están, antes del ejercicio que quiero que hagamos, aquí están los pórfidos. Les digo, los pórfidos, estaba la roca bien alga formándose y de repente la corrieron y tuvo que enfriarse de golpe el resto de la matriz. Y por eso se van a parecer más a los que están arriba que a los que están abajo, es decir, se parecen más a los afaníticos y de ahí reciben su nombre. Existe el pórfido riolítico, el pórfido andesítico, el pórfido basalto y hay un montón de pórfidos más que aquí no vale la pena. Es muy difícil que exista un pórfido granítico, porque el pórfido granítico más bien ya sería el granito. Entonces, considerando lo que les acabo de explicar, de las 9 rocas que están indicadas, ¿cuál es la más resistente al intemperismo? ¿En cuál tardaría más tiempo en formarse un suelo? La riolita. ¿Segura? Creo. ¿En basalto? ¿Quién da más, quién da menos? Yo también digo que en la riolita. Ok. ¿Alguien dice algo diferente? Fíjense que de alguna manera tienen razón. Los que están en esta columna son las más difíciles de intemperizar. Y en un momento dado podría decirles que tienen razón. Por lo que cambia es lo siguiente. El granito va a ser más resistente al final, porque en el granito tengo los minerales separados. A lo que voy. Todos ustedes ya pasaron por cálculo y saben lo que es un diferencial. Los diferenciales nos lleva a que tengamos las formaciones rocosas que tenemos por medio México. ¿Esto qué quiere decir? Que materiales como las rocas como el granito, la diorita o el gabro, al tener los minerales separados tienen un desgaste diferencial y eso va haciendo que la roca no se desgaste de manera uniforme y vaya tomando formas. Un ejemplo, todos conocen, bueno, no todos, pero los que sean de Hidalgo conocen el Cerro de los Frailes, ahí en Actopan, en el Arenal, de los cuales existe toda una leyenda al respecto. Pero no son más que rocas que se fueron intemperizando de manera diferencial, asociado a lo que tenemos desde que nos convertimos en Homo sapiens, buscamos asociar formas y por eso los que conozcan el Cerro de los Frailes, cuando a uno le cuentan por primera vez, le dicen, ah, sí, efectivamente, yo le veo forma de un fraile o de un monje. Cualquiera de estas están en lo correcto, van a ser más resistentes. Pero lo que sí es importante, las que estén en las faneríticas van a tener un desgaste diferencial y a lo mejor se destruye el 99% de la roca, pero todavía queda un 1%, es decir, el desgaste va a ser diferenciado. En contraparte, ¿cuál va a ser la roca que más fácilmente se va a intemperizar? El basalto. ¿Cuál nos va a darle un suelo más rápidamente?
¿Cuál nos forma suelo más rápidamente? ¿El basalto? El basalto. El basalto es mucho más fácil de intemperizar. Si alguna vez han ido a Ciudad Universitaria, por eso se llama el Pedregal, son lechos basálticos de ahí, de varios volcanes que había en el sur. Y sin embargo, pues ya vemos que ya se formó este suelo de manera muy, muy, muy rápida. Bueno, eso es respecto a las rocas. El otro material que es muy importante en algunas partes del mundo, incluyendo México, son las cenizas volcánicas. Y es que las cenizas volcánicas no son roca, pero tampoco es suelo, aunque lo veamos suelto. Por eso fue importante definir la palabra suelo al principio. Algunos, si no les hubiera explicado lo de las rocas, pensarían que son rocas sedimentarias, pero al no estar duros no son rocas. Las cenizas volcánicas provienen principalmente del desgaste que hay por la fricción en el cono del volcán. Y entonces, los que sean de Puebla, Morelos, Estado de México, pues cada rato vemos las erupciones del Popo, ¿no? Y dependiendo del tamaño de partícula, la intensidad de la explosión o de la erupción, la ceniza puede alcanzar cierta altitud. Y después, dependiendo de la velocidad del viento, puede arrastrarlo ciertas distancias. Aquí estamos hablando de que el eje neovolcánico, cuando surgió, era un lugar que no había vida, había una actividad volcánica muy, muy fuerte, y por eso tenemos estos cerros completos que están formados a partir de ceniza volcánica. Pueden estar muy cerca del volcán o pueden estar muy, muy lejos del volcán. Pero siempre estamos en el eje neovolcánico principalmente, aunque hay una excepción que es los Tuxtlas en Veracruz, que no forman parte del eje neovolcánico. Ahí hay un manchón de volcanes que existieron en algún momento. Y bueno, hace erupción, el aire las transporta, las cenizas se van a consolidarse, no se hacen duras, y empiezan a ser intemperizadas. Las cenizas volcánicas se intemperizan muy rápidamente, por dos razones. La primera, casi no tienen material silicio, y la segunda, ya están fragmentadas. Vamos a ver después textura, y vamos a ver que aquí el tamaño sí importa, porque se da lo que se llama fenómenos de superficie. Y esos fenómenos de superficie nos dicen que el tamaño sí importa, y aquí es al revés. Entre más pequeña es la partícula, es mucho mejor, porque si yo tengo esta partícula y en cambio tengo varias pequeñitas, es más fácil que el agua tenga contacto en estos espacios que aquí, que solo la puede tener contacto en la superficie. Por eso la ceniza volcánica da suelos muy rápidamente. Y bueno, los mecanismos por los cuales se generan las cenizas volcánicas es porque se rompe el magma. Le llaman vesiculación a esto que les menciono. Las burbujitas que se cree que salen del magma desde el manto y que de ahí se alimentan los volcanes. De repente salen vesículas o bolsitas de magma, que son los que generan que se rompa el magma y que haga erupción el volcán. La otra, que es la más común, es que hay esfuerzos, los cambios de temperatura, la pared del volcán se va desgastando, y de ahí se genera la ceniza volcánica. Y la tercera, que también la vemos en el Popo, es las paredes de la chimenea. Le vamos a llamar chimenea a esto, aquí donde sale la lava. Se está desgastando continuamente, es lo que provoca los famosos domos o los tapones, y como es como una olla de presión, alcanza tal presión y por eso vienen las erupciones. Pero antes de que haga erupción, el roce constante va desgastando las paredes y de ahí salen las cenizas volcánicas. ¿Cuál es el alboroto con las cenizas volcánicas? Que las cenizas volcánicas tienen 3 minerales muy importantes y que tienen la capacidad de fijar fósforo. Esto desde ahorita no se les puede olvidar como sueleros. Los andosoles suelen ser suelos muy profundos, muy fáciles de elaborar,
bastante fértiles, solo tienen un problema, y es que fijan fósforo. Y el que fijen fósforo quiere decir que lo atrapan y ya no es disponible para la planta. Y lo hacen a partir de 3 minerales. El primero, lo están viendo en pantalla, se llama imogolita. Es una especie como de esfera, pero que tiene superficie al interior y tiene superficie al exterior. Después vamos a ver por qué, pero las arcillas silicatadas tienen carga negativa. Por lo tanto, cuando llega el fósforo, cargas iguales se repelen. El fósforo no se adhiere a las arcillas. En cambio, los mendigos amorfos tienen carga positiva y es por eso que van a estar fijando el fósforo. Y una vez les adelanto, desde hace muchos años se pensó que la manera más fácil de resolver el problema era saturando esa capacidad de fijación. En cambio, resultó que los amorfos dijeron, pues, ¿qué crees? Yo parezco chapinguero en día de pago de beca y tengo sed y no encuentro satisfacción. Denme un segundo. Entonces, ¿qué les decía yo? Sí, perdón, no había tomado el micrófono, ya lo abrí. Ya lo abrí. Entonces, estos amorfos, en este caso, el que estamos viendo en pantalla se llama imogolita. Ahorita vamos a ver otra imagen de él. Dos cuestiones importantes. ¿Por qué se llaman amorfos? Miren, se llaman amorfos porque... Diablos, ¿qué pasó aquí? Bueno, se llaman amorfos porque anteriormente, cuando empezamos a desarrollar la mineralogía, la forma de estudiar los minerales era a partir de rayos X. Y lo que se hacía era, permítanme, estoy tratando de dibujarles algo. No, es que esta cosa no me deja. Vamos a ver si ya me deja. Ok, ya me deja. La forma en que se estudiaban los minerales era, se les irradiaba un rayo X como tal. Y lo que se medía era el ángulo con el que se reflejaba. El asunto de los amorfos es que se les puso ese nombre no porque no tuvieran una forma definida, sino porque no reflejaban la luz, no reflejaban los rayos X, sino lo absorbían. Y al absorberlo y no tener señal de regreso, pues no sabíamos qué forma tenían, así que lo más fácil fue ponerle amorfos. Después pues avanzó la microscopía, en particular la microscopía electrónica, y ahora ya los podemos ver. La imogolita que les acabo de enseñar son estas pequeñas esferas, y estos tubos alargados son otro mineral también muy importante que se llama alofano. Y aquí están. Esta es la estructura que más se reconoce que es la imogolita. Son de tamaño muy pequeño. Luego tenemos el alofano, que son los tubos que les mencionaba. Igual tiene carga al interior, tiene carga al exterior. Y por último tenemos la ferridrita, que es otro mineral que también existe. Y hay otro más importante que son la aloicita, que después vamos a platicar de la aloicita.
Entonces, la presencia de estos 3 minerales en los suelos formados a partir de cenizas volcánicas les da esa capacidad de fijar fósforo, y ese es el gran problema de los andosoles. Después vamos a platicar de los andosoles, no se preocupen. Y ya como cuestión cultural, las cenizas volcánicas se clasifican por su composición mineral o su composición química. Sí, en su mayoría se forman a partir de material riolítico, que en lugar de ser oscuras, más bien son de tipo grisáceo, tirándole a rosado, que las hay, son riolíticas, y las más oscuras, que son las comunes, son las de tipo basalto andesíticas, que son como las que veíamos aquí. Estas son de tipo andesítico. Esto que ven de parte claro son más bien del tipo riolítico. Entonces, esas son las cenizas volcánicas. Esto, para que lo anoten, corresponde a las rocas sedimentarias. A diferencia de las ígneas, donde también involucramos la variable color, aquí no. En las sedimentarias solo vamos a clasificar si se ven los fragmentos, se llaman clásticas, clasto quiere decir fragmento, o si no los vemos, se llaman no clásticas, y estas también les llaman evaporitas. Y voy a empezar a explicarles con las evaporitas. Se llaman evaporitas porque viene el agua y se deposita en algún lugar. Y al depositarse, el agua se empieza a evaporar, pero se quedan las sales. Y esas sales se empiezan a concentrar, a agrupar y a endurecer. Por eso se llaman evaporitas, porque el agua se evapora. Una de las más comunes y todos conocen es el sulfato de calcio hidratado, que conocemos como yeso, se utiliza para la construcción y demás. Cuando el sulfato de calcio no está hidratado, se le conoce, el carbonato de calcio, que es poco soluble, nos da lugar a unas rocas que llamamos calizas y que son muy comunes en la península de Yucatán. Y las calizas tienen 2 características. Son muy duras, son altamente permeables. Por eso, en la península de Yucatán no hay ríos superficiales, sino los famosos cenotes. Tiene muchos poros, el agua se infiltra muy rápidamente y por eso no tenemos ríos superficiales. Hay un material que vamos a ver después, y ustedes los van a ver para química de suelos, se utiliza como material encalante, que es la dolomita, que es un carbonato de calcio y de magnesio. Los 2 elementos están presentes, es un material grisáceo. Y aquí está lo que les decía, el sulfato de calcio, cuando no tiene agua, se conoce como anhidrita, cuando no se hidrata. No crean que van a hacer polvito de anhidrita y le van a echar agua y ya se va a convertir en yeso. No, es un proceso químico que requiere varios. Y un material que en América creo que no es muy importante, pero en Europa sí, que es el ITA. Creo que aquí no es muy importante porque aquí obtenemos la sal a partir del mar. En cambio, en Europa, sobre todo en Europa del Este, hay varios países donde hubo acumulación de anhidrita, de halita, y es de ahí de donde obtenían al menos parte de la sal que es industrial. Pueden verlo en algunos documentales. Hoy son cosas que están bajo tierra y ahora los utilizan para almacenar algunos desechos, algunos residuos. Y es impresionante ver cómo eran las minas de sal en aquel entonces. Y en las clásticas, pues las dividimos en 2, las que son de fragmentos de rocas y minerales y las que son de organismos. En las que son de organismos, todos ustedes en algún momento quizás las hayan visto, y si no las van a ver ahora. Vemos rocas donde distinguimos residuos de animales, principalmente conchas marinas. A esas se les conoce como coquinas. Son muy fáciles de ver y de identificar. En cambio, las que tienen residuos de vegetales, los residuos suelen ser muy pequeños, a veces de tamaño microscópico. Sin embargo, tienen una alta capacidad de carga, una alta actividad química, que por eso existe la tierra de diatomea, que tiene
Algún tiempo tuvo usos médicos, ahora tiene usos industriales y sirve para los filtros, por ejemplo. Y en el caso de las que son de rocas y sedimentos, nos vamos del más pequeño al más grande. Las lutitas están hechas de fragmentos, más bien de arcillas. Lo único que hicieron las arcillas fue acomodarse capita sobre capita y ahí se acumularon las arcillas. Las areniscas, pues su nombre lo dice todo, está hecha de granos de arena, y los conglomerados están hechos de todo, tienen fragmentos de roca, tienen arcillas, tienen arenas. Nada más que los conglomerados tienen una característica, los fragmentos de roca que las componen están redondeados. Si los fragmentos de roca están angulosos o afilados, se llaman brechas, pero son exactamente lo mismo. Y por último, las metamórficas, mismo caso, se dividen en las que se pueden ver fragmentos y en las que no se pueden ver fragmentos. Donde sí se pueden ver se llaman foliadas y en consecuencia son anisotrópicas, ya discutimos qué son anisotrópicas, o la anisotropía, y las no foliadas generalmente sí mantienen sus propiedades constantes, por eso se llaman anisotrópicas. En el caso de las foliadas, están estas que según la leyenda deben su nombre a que cuando empezaron las universidades, por el color y el tipo de roca, el gis, que es yeso, se grababa muy bien y entonces pasaron a empotrarlas para usarlas a manera de pizarrón, por eso se llaman pizarras. Después vamos a ver qué son, o mejor dicho, cómo son. Están los neis, que ya vimos una fotografía, y de estas están las no foliadas, que ustedes conocen un material muy importante en construcción, que es el mármol. El mármol no es más que rocas calizas y yeso que se sufrió proceso de metamorfismo. Y todos ustedes deben de conocer a este cuate. ¿Alguien sabe quién es este cuate? ¿El David? Exactamente, el David de Miguel Ángel. Es una escultura muy famosa, hecha en mármol precisamente. Está hecho casi a tamaño natural, mide como 2 metros, es decir, es superior al tamaño promedio de un hombre, pero más o menos asemeja a un hombre. Es una de las grandes obras de Miguel Ángel. Al respecto hay una leyenda que es solo eso, es una leyenda, no es cierto. Este mármol, el mármol de donde se construyó, mejor dicho, se esculpió el David, viene de un lugar muy famoso en Italia que se llama Carrara, que ahorita vamos a ver. Y con eso vamos, más bien terminamos con la historia de Miguel Ángel y el David. La leyenda dice, aunque les insisto es falso, que Miguel Ángel, si bien no era rico, tampoco era pobre, pero su papá lo había educado y le había prohibido hacer trabajos manuales y consideraba indigno para su categoría trabajar con las manos. Acuérdense que estábamos en el Renacimiento y debía trabajar con su intelecto, o al menos con la pintura, que eso sí se lo permitía. Entonces, mientras vivía el papá de Miguel Ángel, estaba el bloque ahí estacionado y Miguel Ángel iba y lo veía todos los días. Cuando por fin muere su padre, ahora sí agarra martillo y cincel y se pone a esculpir y sale eso que estamos viendo. Alguien va y lo alaba y le dice que había hecho un gran trabajo y Miguel Ángel responde que él solo había ido todos los días a platicar con él y que él le había dicho cómo liberarlo. Les insisto, todo eso es mentira, pero suena muy bonita la historia. Entonces, nomás para terminar, porque ya me salió chamba, esto es rara. Como pueden ver, son yacimientos de mármol. Si nos regresamos a al mapa de placas tectónicas, vemos que aquí se divide en dos placas, la euroasiática de la arábiga, y es por ello que en algún momento de la historia de nuestro planeta,
las calizas y el yeso que había en esta región de lo que hoy es Carrara, pues sufrió metamorfismo y es el yacimiento más famoso del mundo conocido de mármol. Y es conocido, vean, aquí está Carrara para que se ubiquen, por acá está Roma por si un día van, y por acá está todo lo que son los Alpes suizos, ¿no? La fama de Carrara radica en la pureza que tiene el mármol. Como son rocas sedimentarias y de tipo evaporítico, si por alguna razón se formaba una grieta y caía algún otro material distinto a la caliza o al yeso, cuando se forme el mármol, eso es una impureza. Y los escultores les genera mucho problema porque entonces ya no es la misma consistencia, la misma dureza, y les echa a perder su obra. Por eso es que se supone que de ahí viene el término o la palabra sincero. Porque cuando empezaron a esculpir y tenían estas impurezas, además de los problemas de trabajar el mármol, se veía feo. Todo lo que hacían era quitarlo y rellenarlo con cera de vela, cera blanca. Y entonces fue una práctica muy popular, muy conocida, y cuando llegaba alguien a comprar una escultura le preguntaban que si la obra era sincera, es decir, que no habían hecho chanchón para que quedara perfecta. Y entonces de ahí viene el término sincero, sincera, que quiere decir que no tiene truco o que no están siendo engañados. Y vean, hasta la fecha, pues de ahí se mantiene su economía. Estos son los grandes bloques que se transportan y después se van vendiendo. Raulito. Y bueno, con eso terminamos por ahora, jóvenes. Y los veo mañana a la 1, creo que damos. Sí, mañana de 1:30 a 3.